Román, tú eres parte de la Organización de Derechos Humanos Tlachinolan. Estás acompañando a la caravana, eres parte de la Eurocaravana. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, fundamentalmente el objetivo de realizar el recorrido por estos países en Europa es para informar a la sociedad civil que aquí habita, alertarles e informarles sobre la grave crisis en materia de derechos humanos que actualmente se vive en México. México ha venido enfrentando una serie de retrocesos sobre la vigencia y el respeto pleno a los derechos humanos de las personas. Después del 26 de septiembre salió a la luz a nivel internacional una realidad que ya veníamos conociendo e incluso padeciendo en México de muchos años atrás, y es el hecho de que en México no existen garantías para acceder de manera plena a los derechos humanos. Y esto es algo muy importante que hay que recalcar, ¿no? En México no existen garantías para acceder de manera plena a los derechos humanos. Es algo que nos ha preocupado también, es que a partir de la entrada de Peña Nieto hay una tendencia clara del Estado mexicano de renunciar al escrutinio internacional, a la observación internacional en materia de derechos humanos. El ejemplo más reciente y más evidente es la discusión pública que tuvo el Estado mexicano con el relator Juan Méndez de las Naciones Unidas sobre tortura, tratos crueles e inhumanos, quien después de una visita a México concluyó que existe en México la tortura se practica de manera generalizada como una práctica de investigación. Y esto se cruza con las violaciones graves de derechos humanos cometidas contra los estudiantes de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre, porque la versión del Estado mexicano sobre lo que ocurrió con los estudiantes esa noche es que ellos fueron, digamos, detenidos por la policía en vínculo con el crimen organizado se los entregó al crimen organizado. Estas personas del crimen organizado fueron hasta un basurero, ahí los asesinaron, los incineraron y después los restos los tiraron al río, a un río, ¿no? Y esta versión de los hechos el Estado mexicano la sostiene con el dicho de tres personas que frente a la opinión pública fueron presentados como delincuentes, como parte de la delincuencia organizada, y en cuya presentación los rostros de estas personas presentaban visibles huellas de haber sido golpeados. Los padres de familia, las madres de familia han denunciado una y otra vez que no creen en el Estado mexicano. Y es que lo que salió a la luz también después del 26 de septiembre es algo que también ya sabíamos en México de tiempo atrás, es que el Estado mexicano no tiene la capacidad para realizar investigaciones de manera profesional que puedan garantizar el derecho a la verdad y a la justicia de las personas que son víctimas de violaciones de derechos humanos. Y esta es una situación preocupante porque se ha tenido que recurrir a otras organizaciones, a otras instancias a nivel internacional para que en México pueda existir realmente una investigación que pueda otorgar garantías de verdad a las familias. En ese sentido, se tuvo la necesidad de acudir al equipo argentino de antropología forense para realizar las investigaciones, los peritajes que pudieran darnos información sobre lo que está ocurriendo, sobre cuáles fueron los hechos que vinieron ocurriendo en México, ¿no? Bueno, más bien con los estudiantes. Y también se vio la necesidad de acercarse a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se conformara un equipo de expertos que pudieran revisar la investigación y hacer algunas recomendaciones. Una de las recomendaciones que ha hecho este grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene que ver con la tipificación del delito, porque actualmente el Estado mexicano está investigando secuestro, colusión con el crimen organizado, ¿no? Pero no desaparición forzada. Y el Estado mexicano se ha negado a aceptar que lo que ocurrió en Iguala el 26 de septiembre se trate de una desaparición forzada, porque una desaparición forzada constituye un delito de lesa humanidad y por lo tanto el Estado mexicano estaría incurriendo en responsabilidades internacionales en materia de derechos humanos. Esto no es menor, ¿no? Porque evidencia que en México no existen garantías para acceder de manera plena a los derechos humanos y tampoco existen capacidades para poder realizar investigaciones
que puedan otorgar verdad y justicia a las familias, ¿no? Otra de las recomendaciones que ha hecho el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que a los estudiantes se les siga buscando en vida, porque desde el principio el Estado mexicano buscó a los estudiantes muertos en fosas, ¿no? Estuvo buscando en terrenos donde hay fosas comunes o tumbas comunes, como se le puede llamar también, e intentó en varias ocasiones entregarle a los padres de familia cuerpos que no le pertenecían, ¿no? O restos que no le pertenecían, intentando obligarlos a aceptar una realidad, ¿no? Como si ya los estudiantes estuvieran muertos. Otra de las recomendaciones del grupo de expertos hacia el Estado mexicano es que abra nuevas líneas de investigación, entre ellas los padres y las madres de familia y los mismos estudiantes han sostenido la necesidad de abrir una línea de investigación dirigida hacia el ejército mexicano, porque el ejército estuvo ahí, estuvo presente, tuvo interacción con los estudiantes. Hay testimonios de los estudiantes que incluso mencionan que hubo una especie de amenaza de parte de los integrantes del ejército hacia los estudiantes aquella noche del 26 de septiembre. Entonces es necesario abrir una línea de investigación sobre el tipo de responsabilidad que puede tener el ejército frente a la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa. Esta es como una parte, ¿no? Informarle a ustedes que la demanda de presentación con vida, informar a la sociedad europea en general, a la sociedad civil europea, que la demanda de presentación con vida es vigente, es actual, permanece, ¿no? Pero por otra parte, una de las demandas centrales después de la presentación con vida que han venido sosteniendo los padres, las madres de familia, pero también los estudiantes, es que puedan existir garantías reales de no repetición. Y esto nos mete en una lógica diferente, porque las garantías reales de no repetición no se le pueden pedir a las mismas instituciones de donde provienen las violaciones graves de derechos humanos. Y esto nos mete en la lógica de la organización social, de la organización comunitaria, ¿no? De encontrar formas que nos permitan tener condiciones de tener garantías a nuestro derecho a la seguridad personal, a la integridad personal, a la vida, a la justicia, ¿no? En México existen algunos ejemplos de pueblos y comunidades organizados que frente al desprecio del Estado mexicano para con sus ciudadanos, que ha quedado evidenciado en las más de 23,000 desapariciones que existen actualmente en México, que también ha quedado evidenciado en los más de 150,000 personas asesinadas que existen en México. Los pueblos, hay ejemplos de pueblos, de procesos de organización que han encontrado formas de autotutela de los derechos, de autogarantizarse los derechos, sin necesidad de estar recurriendo a alguna instancia oficial. Y los padres de familia, las madres de familia, los estudiantes han empezado a organizarse bajo esta lógica también, ¿no? Porque como personas no podemos permitir que un hecho como el que ocurrió en Iguala se vuelva a repetir. Son evidencias, estos hechos que ocurrieron en Iguala, la desaparición forzada de los estudiantes, el asesinato de otros 3 estudiantes y de otras 3 personas, son evidencias de la tendencia que tiene el Estado mexicano de convertirse en un Estado autoritario, ¿no? Que no permita a sus ciudadanos involucrarse en la toma de decisiones, en exigir garantías a sus derechos humanos, porque quien exige garantías a sus derechos humanos, a sus derechos colectivos, es enfrentado como un criminal, es investigado como si tuviera alguna relación delincuencial con algunas personas, ¿no? O sea, es decir, a quien exige sus derechos se le trata como un criminal. Criminalizado. Es criminalizado, exacto, ¿no? Hay muchas pruebas de ello, ¿no? Hay reportes de inteligencia generados por las instancias oficiales cuyo contenido en un 90% está dirigido a investigar a las organizaciones de la sociedad civil, a las defensoras, a los defensores de derechos humanos, a los sindicatos, a los estudiantes, y en un 10% está dedicado a investigar a los grupos de la delincuencia, de la delincuencia organizada, ¿no? En Guerrero, por ejemplo, ¿no? Y esto es preocupante porque nos damos cuenta que el Estado mexicano responde a otros intereses. Y es por eso que venimos acá.
venimos a preguntarles a ustedes como sociedad civil a qué intereses responde el Estado mexicano. Si ustedes saben, ¿no? Si ustedes conocen si en sus países existen intereses económicos en México a los cuales se está respondiendo el Estado mexicano y que prefiere otorgar garantías para las inversiones extranjeras que garantías a los derechos humanos. Y eso se convierte en el segundo punto del objetivo de esta caravana, ¿no? Que es venir a pedirles como sociedad civil, no a los gobiernos, porque nosotros no tenemos nada que hablar con los gobiernos de otros países, sino con la sociedad civil que ya estaba despierta o despertó a partir de los hechos del 26 de septiembre. Pedirles que fortalezcan ese proceso de organización que está actualmente creciendo en Ayotzinapa, en Guerrero. Es decir, colectivos, organizaciones, federaciones de estudiantes, comités de padres de familia, de madres de familia, que han decidido luchar con dignidad para encontrar a sus hijos, no rendirse, pero también han tomado la determinación de que esto no se vuelva a repetir, ni en México ni en otra parte del mundo. Y ustedes están en condiciones de apoyar y de fortalecer ese proceso organizativo. Si ustedes como sociedades, como sociedad civil dentro de la Unión Europea, en este apoyar hacia el proceso organizativo en Ayotzinapa por la reivindicación de los derechos humanos, deciden hablar con sus gobiernos, sí les podemos hacer una recomendación de en qué términos tendría que hacerse. Y se reduce básicamente a que ustedes puedan exigirle a sus gobiernos que así como pide garantías para las inversiones extranjeras y para las inversiones privadas en México, exijan garantías antes de respeto pleno a los derechos humanos. Ese es el actuar en consecuencia de una sociedad informada que se siente, que ha hecho suyo el dolor de 43 padres, de 43 madres de familia, pero también el dolor de otras familias, ¿no? Que han perdido a sus familiares, a sus hijos, en Ayotzinapa, en otras partes de México, ¿no? Y en otras partes del mundo, ¿no? Es el actuar en consecuencia que les estamos pidiendo como sociedades que están informadas, que tienen condiciones, capacidad organizativa, para que también desde las formas que ustedes ubiquen, que ustedes tengan a la mano o que puedan imaginar, fortalezcan ese proceso y asuman esa responsabilidad acá, porque definitivamente creemos que las violaciones graves de derechos humanos cometidas contra los estudiantes de Ayotzinapa tienen causas estructurales, que no es únicamente el narcotráfico, ¿no? Sino que existen causas estructurales como los intereses económicos e industriales que tienen países desarrollados sobre países como México, ¿no? Entonces, eso es básicamente a lo que les estamos invitando, a que se organicen para que entre todos encontremos formas de que las violaciones graves de derechos humanos concluyan, se terminen, no vuelvan a ocurrir. Y en eso hay una responsabilidad importante y una oportunidad importante que tienen ustedes para poder fortalecer esa exigencia y esa necesidad que tenemos todos. Sí. Gracias. Gracias.